Muy buenas tardes, muy buenas noches con la linda gente que tiene a bien acompañarme esta tarde, mediodía. Buen provecho a la gente que está almorzando en Ecuador. Es lunes 13 de octubre del 2025 y buenas noches a quienes me acompañen por acá donde yo vivo en Europa. Denme un segundito, usualmente me conecto con la gente del TikTok antes de salir en vivo con la gente del YouTube y del X, pero ahora me tocó hacer al revés, así que les pido por favor me den un segundito. Esto es en vivo y esto es lo que hay. Esto es lo que pasa cuando las personas intentamos tener y sostener nuestros espacios digitales para poder, como decía hoy, resistir desde nuestra forma, desde nuestras herramientas, desde lo que tenemos y somos, porque es lo único que nos queda, sobre todo quienes vivimos fuera del país, porque en mi caso no puedo estar en las calles marchando, pero puedo estar detrás de mis redes sociales hablando. Se me salió como una rima. No puedo marchar, pero puedo hablar. Así que denme un segundito, por favor, para poder poner el live este rato y seguir con lo que quiero decir, con lo que quiero decir después de saber, conocer y comprender lo que está pasando en el país y lo que está sucediendo además en Quito. En la sierra también central de el Ecuador, con todo el proceso de manifestaciones y todo lo que tengo entendido también que se ha anunciado sobre la UNE, la FEUE, si no estoy mal, la UNE y la Unidad de Trabajadores, que van a marchar y van a manifestarse el día de hoy, la tarde de hoy, lunes. Van a seguir las manifestaciones en Quito, así que he sentido la necesidad también de intervenir y de dejar mi palabra y mis reflexiones aquí en mi canal, porque para algo está mi hijita poderosa. Si no es para hablar cuando hay que hablar y opinar cuando hay que opinar, pues para qué estamos, ¿no? Y sí, he seguido todo en el trayecto de la mañana para el país de hoy, lunes, ayer también a la noche, hasta el momento en que me fui a descansar, estuve pendiente. Yo les voy a confesar algo, yo me fui a dormir con mucha zozobra y me desperté inmediatamente a tomar mi teléfono y a enterarme y a saber que las personas que amo estaban bien, pero también con esta necesidad de seguir las noticias y saber qué había pasado, porque me fui con una sensación bastante temerosa, soy muy honesta y muy sincera, de qué era lo que podía pasar y qué era lo que podía suceder en el transcurso de ayer, domingo 12 de octubre del 2025, Día de la Resistencia, cómo han pasado también los años y el transcurso de lo que significado el 12 de octubre. Cuando yo era niña, era un día feriado, era un día mal llamado, Día de la Raza, un nombre horrendo, horrible, y era un feriado. Los 12 de octubre eran días feriados, pero ahora estamos también en otro momento histórico y rescatamos un poco lo que significó el 12 de octubre, y estamos hablando de la resistencia de nuestros pueblos originarios, no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina. Así que estaba yo con toda la zozobra y la preocupación de saber qué había sucedido y nada, he seguido con bastante indignación, con una digna rabia y una digna furia. El comportamiento de las fuerzas del orden, de la Policía Nacional y de los militares, y cómo se ha normalizado que abusen y hagan un uso indiscriminado de la fuerza, violentando a la ciudadanía, al pueblo del Ecuador. Yo decía en mi red social en X ayer, opinaba y decía, bueno, que así se presentaran, con ese contingente de seguridad se presentaran, pero sí en las ciudades del país que se requiere y se necesitan, en Esmeraldas, en Durán, en tantos rincones del país donde se requiere su presencia, la presencia de los policías, de los militares, pero estaban ahí desplegados intentando replegar a la gente que estaba manifestándose en paz. Yo quiero hacer un llamado también a lo que sucedió ayer en Quito. La gente estaba marchando y manifestándose en un día histórico para nuestros pueblos, como es el Día de la Resistencia, y aún así la Policía Nacional, las fuerzas del orden, lo que hicieron fue reprimir de forma indiscriminada. Mientras en Guayaquil se amanecieron con víctimas, con personas cuyas vidas han sido arrebatadas. No quiero decir el nombre criminal para cuidarme un poco también en mis redes sociales. A 6 personas les arrebataron la vida y 15 más estaban heridas, y ahí no hubo policías ni militares que les cuidaran, que les protegieran,
que se enfrentaran a las bandas criminales delictivas que arrebatan la vida, los sueños de esperanza, la paz a la ciudadanía. Estaban muy ocupados. Su comandante en jefe, Daniel Noboa, les envió la orden de que vayan a Quito con la excusa de resguardar la ciudad y proteger la ciudad. ¿Proteger la ciudad de quién? ¿De qué? Del pueblo que salió masivamente a marchar ejerciendo un derecho constitucional, un derecho humano, el derecho a la resistencia, a manifestarse, a la resistencia. Eso estaba haciendo mucha gente ayer, caminando, marchando, con tambores, con música, reivindicando la identidad mestiza, indígena, de pueblos originarios que tenemos en el país. Estaba la gente marchando, como yo hubiese salido a las calles si hubiese estado ahí. Y salir a las calles no es un crimen, no es un delito, es un derecho. ¿Y cómo es posible que la Policía Nacional y los militares, por orden del gobierno nacional, hayan salido de forma indiscriminada a atacar, a violentar, a agredir a la ciudadanía, al pueblo al que se deben? Porque los policías y los militares no son fuerzas beligerantes. Son fuerzas que deben someterse al poder civil, al pueblo. Están ahí no para agredirle, no para violentarle, para cuidarle y protegerle. Pero la Policía Nacional no estuvo en Guayaquil para resguardar la vida de 6 personas que fueron arrebatadas de forma criminal y 15 personas más heridas porque estaban muy ocupados violentando y abusando de su poder, violentando a mujeres, maltratándolas con nombres, tratando de minimizar a mujeres periodistas, llamándoles putas, llamándoles nombres despectivos. Mi solidaridad con Pamela Ledesma, una de ellas, que ya ha salido hoy en los medios amigos, estuvo con Fernando Ampuero y estuvo también en otro canal, creo que con BN Periodismo, porque estuve siguiendo un poco las noticias. Pamela Ledesma, hacia ti mi solidaridad, porque ser mujer no significa que la Policía Nacional tiene la patente de corso para insultarnos, maltratarnos y llamarnos de formas discriminatorias y violentas y machistas, solo porque estabas ahí marchando, caminando o haciendo tu trabajo como comunicadora, como periodista. Mi solidaridad, mi abrazo fraterno, mi cariño enorme a Elena de Quito, no Elena de Troya, como dice ella, Elena de Quito, que trabaja para Telesur, que ha estado poniendo el cuerpo en todas estas semanas, asegurando la información. A Guambra Radio, que también ha estado ahí con mujeres periodistas que han sido agredidas de forma machista, como lo que sabe hacer la policía, porque en sustituciones hasta les arrebatan la vida a mujeres, ¿no? Porque para eso sí son bastante machitos, para tratar de sobreponer su inferioridad intelectual con su poder corporal y con el poder que tienen con las armas que el pueblo les dio. Porque esas armas, ese uniforme tiene que estar ahí para asegurar la vida de las mujeres ecuatorianas, de los hombres ecuatorianos, y no para violentarlas, y no para agredirlas, no para golpearlas, y no para arrebatarles la vida, como sucedió en la escuela de policía. Las cosas están al revés en el país. Tenemos a una fuerza policial, una fuerza bruta, fuerza de gorilas, fuerza animal, que no piensan, que solamente actúan a morder, a ladrar, a agredir, a violentar, a disparar. A niñas, a niños, en parques. En el Parque del Ejido de Quito lanzaron bombas lacrimógenas de forma indiscriminada, cuando no había índices de que la marcha, las manifestaciones sean violentas. Y de forma indiscriminada lanzaron gases cuando había niñas y niños ahogándolos, como en San Miguel del Común, allá en Quito, con personas de tercera edad. Infancias ahogadas por las bombas lacrimógenas criminales de la Policía Nacional. Eso es lo que pasó ayer en Quito. Yo no necesito estar allá para saberlo, para informarme por los medios y por las personas que están poniendo el cuerpo, la vida, inclusive a riesgo de ser agredidas, como le pasó a Pamela, como le pasa a Elena,
Y hablo de las mujeres, por no hablar de los compañeros, hombres, amigos, que también están en las calles, reportando, informando, diciéndole al país, contándole al país lo que está pasando en las calles y el abuso cobarde de la fuerza policial y militares abusando, reprimiendo al pueblo que juraron proteger, cuidar y servir. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Eso es lo que pasó ayer en Quito y eso es lo que va a pasar en la Sierra Central, de los comuneros, los agricultores que se están levantando, en Guayaquil, donde las feministas, grupos feministas salieron a hacer cánticos, a marchar. Y uno de esos cánticos, ellas decían y preguntaban, ¿qué se necesita para ser millonario en el Ecuador de hoy? Hacer tráfico de bananas. Y perdón tributario, ¿no? Porque así se hacen millonarios y así hacen el dinero en el país. Traficando bananas y condonándose las deudas tributarias con el país. Y como puse en el programa de ahora, cada uno hacemos desde nuestra trinchera, resistimos de la forma que tenemos que resistir. Y yo he tenido la necesidad de salir en vivo y voy a hacer el reprise de este programa en la noche de hoy lunes para la gente que por la tarde no me puede acompañar y la gente que me acompaña aquí en el TikTok, porque tengo la necesidad, la urgencia de hablar, porque no puedo salir a las calles a gritar. Y porque creo que desde mi ciudadanía, mi ecuatorianidad, desde mis privilegios, algo tengo que hacer. Algo puedo hacer. Y la palabra, el uso de la palabra, es la única herramienta que yo tengo para lucharle a mi país, para resistir tanta violencia, resistir tanto abuso. ¿Qué nos pasa? A los trolls, bienvenidos, siempre me acompañan, pero son los seguidores fieles. Linda gente del TikTok, muchas gracias por acompañarme, trolls y trolas incluidas, y a la gente que también está buscando los espacios para desfogar sus emociones, oigan, para desfogar. Me dicen acá, resistiendo desde mi departamento. No, troll, yo estoy resistiendo desde el exterior, desde mis canales, desde la posibilidad que yo tengo de resistir, hacer algo con las herramientas que tengo, porque mucha gente está en las calles ahorita, o piensa salir a las calles o ha salido a las calles, pese a que saben que van a ser violentadas, y mucha otra gente está sufriendo en silencio, porque no pueden expresarse porque pierden el trabajo, porque no pueden salir a marchar porque pierden el trabajo. Y por esa gente, y así como hablo yo también muchas veces por los dolores de ser mujer, por esa gente que ahorita está sufriendo lo insufrible en el país, no me van a callar. O al menos este espacio para mí es sagrado, es mío, me pertenece a mí. No le debo ahora sí a nadie ni a nada lo que digo y lo que callo. Y por eso tengo la posibilidad de decir las cosas que siento y creo y siento en este momento que es necesario alzar la voz, que como ecuatoriana, desde detrás de mis pantallas, tengo al menos la responsabilidad y el poder de hacer algo, hablando. Saludo a Javier Beltrán, desde la provincia de Santa Elena. ¿Cuánto faltará para que el Señor regrese al país donde nació? Porque en el país en el que no nació, lo que está haciendo es destruyéndolo, violentándolo y agrediéndole. Ya voy a ver, porque ustedes saben que yo aquí me siento, la gente que me acompaña sabe que yo aquí me siento, vean, con notitas, preparo mis ideas. No solamente me siento aquí a desfogarme, sino también con mis ideas de los mensajes que quiero dejar, y son varios los que quiero dejar. Primero, déjenme saludar a las personas que me están acompañando aquí en el TikTok. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Yo nunca hablo por las personas que no tienen voz. Mejor dicho, yo hablo por las personas que tienen voz y hablo por ser ecuatoriana, y a mí nadie me puede decir lo que puedo decir y lo que no puedo decir. Pero estoy invadida de trolls, no importa. Bienvenidos, por favor, a la gente linda del TikTok, que quiera quedarse en el TikTok, gracias por quedarse ahí. Si quieren pasarse al YouTube, mi hijita poderosa en el YouTube. A la gente linda del YouTube, por favor, ya que están aquí, no se olviden de suscribirse y darme like para ayudarme en el algoritmo también a estar presente ya y a interpelar estos espacios, que creo que también es necesario poner las narrativas y las ideas
que no necesariamente van con quienes tienen mayor audiencia, ¿no? Y creo que también esa es parte del trabajo, el disputar, el hablar, el posicionar las ideas. Ya les voy a decir en las cosas que a mí me parece que he escuchado, que he visto, que he leído, que reflejan una aldea mental de las personas con privilegio que poco o nada les importa, o poco o nada saben, o poco o nada comprenden lo que es luchar por derechos, porque nadie nunca tuvieron, mejor dicho, no tuvieron esas personas la necesidad de luchar por derechos. Y porque nadie seguramente les dieron dando, les dieron haciendo y no entienden, no comprenden desde dónde se habla y desde dónde se lucha. Por eso también estoy aquí. Después de haber tenido mi jornada laboral del trabajo, Pau, que yo siempre digo, sí sentí la necesidad de hablar y decir varias cosas. Bueno, les decía, la solidaridad a las mujeres que han salido a marchar y que van a seguir saliendo a marchar, mi solidaridad, mi respeto, mi admiración también con las mujeres de los pueblos originarios del país que están poniendo el cuerpo, que están presentes, que están marchando y que van a seguir marchando y movilizando. Y como les decía en el programa anterior, las mujeres son las que sostienen también la lucha, ¿no? Alimentando en esas ollas comunitarias y también encargándose de sostener a la familia mientras se sale a marchar. Mi reconocimiento también a ellas y mi abrazo solidario y mi agradecimiento profundo, porque ser mujer en el Ecuador es durísimo, es durísimo. Y ser mujer y querer defender derechos o luchar por derechos es aún más duro porque la discriminación y la violencia se multiplica. Hola, ¿qué debemos hacer para que se acabe todo este caos y en lo que nos convirtieron como país? Yo no tengo la respuesta, pero tengo mi reflexión y mis ideas que también les voy a compartir. Gardenia Sevillano, gracias. Nos pide también bendiciones y oraciones por la provincia de Imbabura, por Otavalo, por todas las provincias que han estado estas últimas semanas, estos últimos días en movilización continua y que también ha recibido la represión del Estado y la violencia estatal y estructural. Mis saludos a la provincia de Imbabura y mi solidaridad con la gente que ha sido víctima de estas represiones. Y bueno, el día de hoy ha pasado muchas cosas y apenas es mediodía en el país y tengo entendido que va a haber manifestaciones, como les dije antes, pero lo que sé es que el periodista Enrique Alcíbar fue impedido de hacer su trabajo como periodista porque la lunesina de la señora vocera, Carolina Jaramillo, de quien me referí en mi programa anterior, y por ahí hay un video mío que se está haciendo viral en el TikTok, y no voy a repetir porque el mensaje está ahí, vayan y véanlo, pero la señora que ahorita está envalentonada con el poder, pero yo la escuché hoy un rato, yo no la escucho, no la sigo porque de verdad me da desesperación ver cómo una mujer ha podido caer, anularse, esa es la palabra, no caer, sino anularse tanto por poder y por dinero. Me da lástima, me da de verdad muchísima lástima, pero la señora estaba ahora que no sabía cómo darse la vuelta frente al papelón que está cumpliendo de tener que responder y ser la vocera de un gobierno libertario al que ella antes criticaba y de un gobierno de derecha al que antes ella criticaba y ahora es la empleada estrella de los lunes de ese gobierno libertario y de derecha que ahora está violentando a sus ex colegas, porque tengo entendido que es comunicadora y tenía experticia en comunicación política, pues lo está aplicando tratando de torear las preguntas incómodas a las cuales claramente no tiene respuestas. Y el periodista Enrique Alcíbar, con quien ella tuvo un confrontamiento en las redes sociales y después de que Enrique Alcíbar había dicho que no le habían impedido el ingreso a hacer su trabajo, hoy lunes, ella dijo que ya iba a arreglar solucionar el problema, pero gracias a las redes sociales, que es una herramienta de verdad, es nuestra arma de defensa, las redes sociales, los micrófonos, las pantallas para poder filmar, mostrar, hablar y decir,
nuestras verdades en la cara, sobre todo para contrarrestar el relato y las historias que el gobierno y sus servidoras, como Carolina Jaramillo y sus servidores, tienen que repetir. Tenemos las redes sociales. Enrique Alcíbar había compartido este fin de semana lo que había sucedido cuando grabó un video que supuestamente no estaba permitido porque violaba la seguridad del Palacio Presidencial, cuando él había explicado que ha trabajado años, no 1 2 décadas dentro del Carondelet y que nunca se le había tratado ni coartado no solamente su derecho a la libertad de expresión, comunicación y de información, sino a hacer su trabajo. Y a la señora Carolina Jaramillo no les ocurrió otra cosa más que tutear, porque ella tutea mucho, está de tutearle también a ella para ponerle también de igual, porque es una mujer. No se le ocurrió otra cosa a Carolina que asegurarse que Enrique Alcíbar no entre nunca más o no entre al menos esta semana a hacer las preguntas que siempre ha hecho para incomodarla y claramente, Carolina, tú no tienes la respuesta a esas preguntas y prefieres evitar la fatiga porque ahora tienes el poder de hacerlo. Mi solidaridad con Enrique Alcíbar, quien ha denunciado la arremetida cobarde de Carolina Jaramillo como vocera de Carondelet, del emperador criollo, y está arrebatando un derecho sagrado y consagrado, no solamente en la Constitución, sino en instrumentos internacionales, que es el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de comunicación y de información. Y lo más gracioso, por no decir otra cosa, es que Enrique hace su video, su denuncia de que no fue impedido de entrar a Carondelet a hacer su trabajo a la lunesina de Carolina, frente al Palacio Presidencial, frente a Carondelet, donde yo estuve parada ya hace un par de meses, donde la gente camina, donde la gente pasa, ocupando la calle, que es nuestro derecho ciudadano, y un militar se le acercó mientras él hacía el video a pedirle que se vaya o que no haga el video y que no grabe. Y Enrique muy certeramente le dice, usted, estoy en la calle, ¿dónde quiere que me vaya? Y lo que vayan y vean en las redes sociales de Enrique, en el Twitter, bueno, en X, ahí está el video. Y yo cuando lo veía, una de las cosas que me estremeció es esto que pasó con Enrique, pero que pasó ayer, domingo, en Quito, y qué va a pasar hoy en Quito, y qué va a pasar hoy en Guayaquil y en Cuenca, y qué ha pasado en Cuenca, y qué está pasando en Otavalo, en Ibarra, en todas las ciudades donde las ecuatorianas y los ecuatorianos han estado manifestándose. Es que nos quieren arrebatar el derecho a ocupar la calle. La calle es del pueblo, las calles son nuestras, no le pertenece a Daniel Noboa, no le pertenece al gobierno nacional, no les pertenece a los ministros o ministras o al poder ejecutivo. Las calles son del pueblo. Y si un periodista está filmando un video de denuncia de haber sido impedido de entrar a Carondelet, al palacio que antes era de todos, ahora solamente es de pocos, porque eso ha pasado con Carondelet, el palacio que antes era de todos, ahora solamente le pertenece a poquísimos. Y mientras él hacía ese video en la calle, un militar se atrevió cobardemente a tratar de impedirle que grabe, que hable, que diga, como los militares y los policías han encargado desde ayer y antes de ayer, durante todas las semanas y días que ha durado y que sigue durando este paro nacional, ha impedido a la gente a ocupar la calle, a gritar, a hablar, a cantar, a bailar, a movilizarse, a encontrarse, a aglomerarse para poder resistir y demandar nada más y nada menos que derechos. Eso está pasando en el Ecuador de hoy, gobernado por una persona pequeña de alma que lo único que se cree y es un pobre emperador criollo. Y es más fácil excluir a quien incomoda que enfrentar la realidad de un país que se te cae en la cara, Carolina Jaramillo. El país se te está derrumbando en la cara y tú lo sabes, tú lo conoces porque tú lo has analizado siempre y antes de tener poder, dinero y algo de reconocimiento en el país. Solamente que tu legado de sumisión y de violencia en contra de quienes fueron tus amigas, tus amigos, tus compañeros, tus compañeras, porque ya no te importa nada. Más allá que decir infamemente que las agresiones que tú sabes, Carolina Jaramillo, tú sabes
las violencias y las agresiones que tú antes criticabas, del mismo presidente Noboa o de otros presidentes. Ahora, como te pagan y como tienes poder y tienes que guardar el puestito para no quedarte en lo que vas a quedar después de salir de ese poder, Carolina, te atreves a decir infamemente al país en tu ridícula lunesina, donde repites lo que te mandan a decir, porque tu jefe no tiene ni la cara ni la valentía para salir él, pero te manda a ti a hacer ese trabajo de vergüenza. Le dijiste al país, Carolina Jaramillo, que bloque de seguridad estaba haciendo su trabajo, que no podía discernir. Cuando tú sabes, el país sabe, los videos saben, las notas periodísticas saben que los policías agredieron, violentaron de forma indiscriminada a personas que gritaron, que les manifestaron y que informaron que eran periodistas y que estaban haciendo su trabajo. Porque lo que le hicieron a Elena, le hicieron ayer a muchos otros periodistas. Y tú sabes, Carolina Jaramillo, que eso es verdad, pero tu cobardía o lo billeteada que estás y tu desesperación por aguantar en ese poder que se te va a acabar, repito, se te va a acabar, te hace decir de forma infame, perversa, ejemplificando a tu jefe, que bloque de seguridad solamente estaba haciendo su trabajo. ¿Qué se siente, Carolina, saber que tus amigas, tus compañeros o excompañeros y examigas y amigos están siendo violentados, golpeados, maltratados, insultados? Mientras tú tienes que servirle al poder perverso que se encarga de violentar, agredir y reprimir a quienes tú decías antes cuidar, querer y respetar. Eso, dijo Carolina Jaramillo hoy como vocera, en su trabajo precarizado de ser usada para mentirle al país y para burlarse del país y burlarse de la gente que sabe que ella está mintiendo y que lo único que van a sentir por ti, Carolina, no solamente es desprecio, es lástima, sobre todo cuando se te acaba el poder. Como un país, ¿cómo puedes hablar de justicia, de libertad, de paz, cuando gente se está arrodillando frente a los policías para llorar y gritarles y decirles que lo que tienen es hambre, que no alcanzan a comer más de una vez al día, que no hay medicinas en los hospitales, que no hay insumos en los hospitales, que la gente se está muriendo porque no hay atención médica? ¿De qué libertad, justicia y paz me hablan del nuevo Ecuador cuando ustedes, la gente que está allá, sabe, siente y vive que no hay paz, no hay trabajo, no hay libertad, no hay esperanza y solamente hay violencia? Y esto es el caldo de cultivo para que la indignación, la digna rabia, la digna ira y la fuerza de resistencia prevalezca en un paro nacional que parece que se va a complicar y que se le va a complicar al país y se le va a complicar a Daniel Noboa y se le va a complicar a las personas que todo lo tienen y que les fastidia, pues que cuidado, vengan la chusma a invadir su linda ciudad porque con una escoba les espantan. Porque así de polarizada está la sociedad ecuatoriana entre los que no tienen hambre y tienen seguros médicos privados versus la gran mayoría que se está muriendo porque no tiene atención a la salud pública y porque no tiene trabajo y no tiene cómo alimentar a sus hijas, a sus hijos o comer más de una vez al día. Así está partida la vida en el Ecuador, está dividida. Lo decía yo antes. Y con esa prepotencia y esa arrogancia que les da el poder, hacen y deshacen lo que les ha dado la gana. Vayan y averigüen lo que está pasando o lo que va a pasar con el IES. ¿Qué se pretende detrás del IES? Y lo que están haciendo, permítanme, una querida amiga, no les voy a revelar quién me lo mandó, pero me mandó un documento justo antes de entrar yo al programa acá. Se va a aprobar mañana. La idea de que no solamente en el proyecto de la constituyente se van a bajar derechos, sino que la ley orgánica de salud en su primer artículo ya se devela como los derechos para esta gente estorbo.
Y tengo el documento, no tuve tiempo de leerlo antes de transmitir esto en vivo. Lo voy a leer después. Y así nos van a arrebatar derechos. Así como nos quieren arrebatar el derecho a hablar, con trolls que me siguen acá para insultarme. Así como les quieren arrebatar el derecho a ustedes allá de ocupar las calles. Es que no es que están ocupando propiedad privada, están ocupando las calles que nos pertenece a todas las ecuatorianas de los ecuatorianos. Ocupar la calle es un derecho. Nos quieren arrebatar ese derecho. Así nos van a arrebatar el derecho a la salud. Así les van a arrebatar a los afiliados y las afiliadas los beneficios del IES. Así nos han arrebatado derechos. Y así quieren llegar a una constituyente, cuando hace un año que ya se olvidaron, les arrebataron hasta la luz. 14 horas sin luz, cuando además sé y tengo conocimiento que hay sitios en el país donde todavía se va la luz 3, 4 horas y nadie dice nada, no pasa nada y no llega a ser noticia, porque claro, los medios pautados como Jimmy Jairala, que se la pasa ahí, se le nota hasta clarito. Por cierto, vayan al chochólogo en Ecuador en directo, creo que esta tarde va a hablar sobre el pautaje que tiene Jimmy Jairala y su familia. Vayan, sígalo para que se informen y conozcamos qué mismo está pasando, porque del Jimmy Jairala, que la gente seguía hace más de un año, no queda nada, solamente quedan esta coordinación de mensajes para decirnos que el país está bien y que lo que no quería o lo que no se quería o lo que se buscaba, mejor dicho, evitar es que no hagan desorden en Quito. Porque la gente que tiene la pancita llena, que tiene dinero para desperdiciar, o mejor dicho, que viven endeudados con la tarjeta de crédito para aparentar lo que no son y lo que no tienen, pero que tienen comida, que tienen trabajo, ¿qué les va pues, a gustar que venga la gente a marchar y a recordarles que mientras ellos tienen la cama caliente, la cocina con alimentos y un techo, hasta lujoso muchas veces, no les interesa que les recuerden que hay gente que se está muriendo del hambre en el país y que hay gente que no tiene dinero para cubrir gastos de atención a la salud médica? Vayan y vean en las redes sociales cuántas peticiones de rifas hay para poder comprar medicamentos, para poder cubrir enfermedades, a veces ni siquiera raras o huérfanas, sino enfermedades de gente que no tiene la atención que necesita y requiere del servicio de salud pública. Y hay rifas, y hay solicitudes, y hay peticiones de donaciones, de solidaridad, porque no hay un Estado, un gobierno que garantice el derecho a la salud. Entonces, claro, a la gente cómoda, privilegiada, clase mediera, no le conviene pues mirar para el lado donde sí duele, donde la gente está con hambre y donde la gente sangra, literal y figurativamente. No les conviene ver. Y en el país de hoy tenemos que ver, tenemos que sentir, tenemos que conocer, tenemos que comprender. No basta con que nos pase para que nos atraviese, para que tengamos empatía, para que nos rebelemos, para que alcemos la voz, para que salgamos a marchar, para que salgamos en nuestras redes sociales a opinar, para que de alguna forma podamos resistir y decir que lo que está viviendo el país es consecuencia de lo que eligió la gran mayoría en una democracia, pero también es consecuencia de cómo hemos permitido que nos mientan, porque aquí no hay ninguna incoherencia, no hay incoherencia de Daniel Noboa. Lo que hay es mentira tras mentira, tras mentira, tras abuso, tras agresión, tras más mentiras, manipulación, de forma burda, indiscriminada, sin importarle nada ni nadie ni ningún límite. Nos mienten y no paran de mentirnos y de tratarnos como idiotas. Y hay personas que creen que eso se llama incoherencia, cuando lo que eso es realmente es abuso, es violencia, es el ejercicio del poder más perverso que puede ocurrir, como los mismos policías y militares que en vez de servir y cuidar y proteger a la ciudadanía la agreden y la violentan. Igualito hace el gobierno, el poder ejecutivo, en vez de garantizar derechos, lo que está haciendo es arrebatándolos. Y encima enviando a las fuerzas estructurales, institucionales del Estado a reprimir a quienes se atreven
a pedir, a exigir, a contar, a demandar, a resistir. Nos lanzan trolls. A mí estuve con 100 trolls aquí. No estoy exagerando. Gastando recursos de ustedes para atacarme a mí, a una mujer que se sienta detrás de cámaras con el dolor de su ecuatorianidad, a decir lo que piensa, lo que cree, lo que opina y a criticar lo que le sale de los ovarios. Porque esta es la única forma que tengo. Seguramente si ya estuviera en las calles como están muchos amigos y amigas mías, caminando, marchando, registrando, posicionándose, trabajando, resistiendo, demandando en las calles, como yo estuve antes y como muchas de nosotras y nosotros hemos estado, sobre todo cuando nos damos cuenta que no podemos permitir, ni validar, ni sostener un régimen que abuse, que violente y que encima más se burle de nosotras y de nosotros y que nos mienta de forma descarada. Eso ya es ser culpables de su propia desgracia. Y creo que la gente en el país no está dispuesta a permitir más desgracias propias. Y la única forma que yo he dicho y repito y reitero es la resistencia colectiva. Desde Buenos Aires, Cooperativa de Mazapingue, Guayaquil. Ángel, un abrazo. A la gente que también está aquí en el TikTok, que me sigue. Lo de Jimmy Jairala es patético, me dice Jenny Lu. Como lo de Carolina Jaramillo, como lo de tantas personas que están allá después de literalmente haber vendido su alma al diablo, porque es que yo no encuentro otra explicación. Pero seguramente bien vendida, ¿no? Porque el dinero todo lo compra, o hay quienes sí se lo dejan comprar todo, ¿no? Javier Mantuano Grumendi. ¿Qué me dice acá? Les comparto. Saludos, Tamara. Las Fuerzas Armadas y la policía están bien billeteados por Novoa. Lo único que sabe es gastarse el dinero del Estado. Saludos de Guayaquil. Un abrazo, Javier. Y además, gastarse el dinero que se requiere, se necesita en los hospitales para cuidar la salud de la gente, que se requiere y se necesita en cada esquina del país, que se requiere y se necesita para asegurar las vacunas de nuestras niñas, de nuestros niños, la salud de nuestras niñas, nuestros niños, la alimentación de nuestras niñas, de nuestros niños. Pero ese dinero está asignado a medios de comunicación para tratar de ganarnos el relato y la narrativa, y por eso creo yo que el arma poderosa que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos, al menos con la posibilidad de hacerlo, es sentarnos detrás de nuestras cámaras, nuestros micrófonos, así como están queridos amigos y amigas mías en las calles de Quito reportando, comiendo gas, tragando gas, aguantando palazos, agresiones, insultos, vejaciones de la Policía Nacional, porque lo que le hicieron y le hicieron a Elena y lo que le hicieron a Pamela Ledesma, eso es vejar a una mujer. Y lo que le hacen a las otras mujeres, sean periodistas o no, agredirlas, violentarlas, como que no pasara nada. Y esto hay que denunciarlo, esto hay que decirlo, esto hay que reclamarlo, esto hay que gritarlo en las calles y a través también de las cámaras y los micrófonos, como nos retratan también lo que está pasando allí. Gritos desconsolados, de rabia, de indignación, de dolor, de desesperación. Vayan a la cuenta de INRED en X y vean el hilo de los videos del día de ayer. Vean todo lo que pasó y sucedió en las calles de Quito, calles que nos quieren arrebatar. Y aquí quiero llegar también a la parte central de mi mensaje en este programa que decidí hacer hoy. Yo no sé cuál va a ser la solución. No tengo la respuesta. No la sé, no la tengo. Lo que sí sé es que pedir un diálogo a los dirigentes de la CONAIE, de los pueblos originarios, de los movimientos sociales indígenas, es ser indolente, es no comprender la lucha. Porque aquí el diálogo no depende de que los movimientos sociales indígenas cedan.
porque no se cede la dignidad, entérense. Sobre todo a los que viven cómodos, con privilegios. Los derechos alcanzados en la historia de la humanidad jamás se han conseguido pidiendo favor, o conversando, o sonriendo, o quedándose calladitas. Los derechos siempre se han conseguido luchando, demandando. Sí, muchas veces de forma violenta. Pero atención, no es porque la gente salga a partir veredas y a lanzar piedras porque les da la gana. Hay quienes hacen eso y sobre todo los policías, los militares infiltrados hacen eso, están ahí para hacer eso, pasar esos desmanes. Pero la gente históricamente, las mujeres, los derechos que hemos alcanzado las mujeres en la historia, como los derechos que han alcanzado los pueblos originarios de nuestra patria y de alrededor de América Latina, no salieron pues de hablar y sonreír y pedir favor y quedarse calladitos, no, salieron por marchas, por manifestaciones, por huelgas, por paros. Y la violencia, en su gran mayoría, por no decir siempre, ha venido del Estado. Ha venido de quien tiene el monopolio y el control de la fuerza bruta y animal, la Policía Nacional y los militares, en este caso el Ecuador. Pero en la historia de América Latina también, que ha salido siempre a reprimir y agredir desde ese poder. Y en respuesta a esas arremetidas, esas agresiones, el pueblo se ha defendido y ha habido los confrontamientos, la confrontación. Pedirle a los movimientos sociales, movimientos indígenas, movimientos de mujeres, que cedan, es ser indolente, es no comprender, es tener una estupidez del tamaño de la aldea mental en la que viven en el Ecuador y no darse cuenta de que en estos momentos en el país lo que se está jugando es la vida de la gente que no tiene nada, que tiene hambre, que no tiene sus seguros privados de salud para cuidarse la salud como ustedes que piden que ellos cedan, que no tienen alimentos 3 veces al día que les vuelve hasta veces obesos como ustedes piden que ellos cedan, que no tienen casa propia, que no tienen ni siquiera cómo pensarse en una esperanza de vida para sus hijas y para sus hijos, para sus nietas y para sus nietos, como ustedes quizás si están haciendo, ahorrando, tienen las posibilidades de hacerlo y ustedes están pidiendo que cedan. ¿Con qué, desde qué altura y calidad moral ustedes pueden pedirle a la gente que ceda en sus demandas cuando ustedes tienen la pancita bien llena, la camita bien caliente y techito bajo su cabeza? ¿No les parece ser indolentes e irresponsables con esos privilegios? Cuando tenemos gente que está saliendo a marchar, llorada, arrodillada para decir que no tiene cómo comer más de una vez al día. ¿Cuánta indolencia pueden pedirle a los movimientos indígenas, a los movimientos sociales que se sienten a ceder? ¿A ceder qué? La vida. ¿A ceder cuántos días tienen de vida, de esperanza? ¿A ceder la sentencia de muerte, de enfermedad, de abandono, de falta de derechos? ¿Con qué calidad moral piden a la gente que está marchando y está exigiendo que cedan? ¿Ceder qué? ¿Qué más tienen que ceder si han cedido todo? Han cedido hasta con el voto. Me parece que es una irresponsabilidad y una indolencia de una magnitud de la aldea mental, reitero, en la que viven, no poder comprender y entender. Y por eso estoy yo aquí hoy, porque creo que es necesario disputarles la palabra a esos, muchos de ellos, hombres que se sienten privilegiados de tener micrófono, pantallas de audiencia para exigir, demandar o pedir o hacer un llamado a los movimientos sociales, a los movimientos ciudadanos que cedan. ¿Ceder qué? Que no los incomoden, pues que el feriado para que viajen, pues si viajan en avión. No jodan, no jodan, de verdad. ¡Qué indolencia! ¿Qué hace la madre de familia que no tiene cómo llenar la olla para dar de comer a sus hijas y a sus hijos? ¿Qué hace el padre de familia que no tiene trabajo y tiene que pagar la atención a la salud que no existe de su padre, de su madre o de alguno de sus hijos? ¿Qué hace la gente que no tiene trabajo y no tiene de dónde sacar para sostener una vida medianamente, por no decir mínimamente digna, como ustedes sí tienen con la panza llena, inflada y la comodidad pues de sus sillones? ¡Qué indolencia!
¿De cuándo acá creen ustedes que pedirles a la gente que está saliendo en la calle a reclamar lo que es digno, lo que es humano, que es una vida, con la posibilidad de poder vivirla de forma digna, con un trabajo? Que las demandas empezaron a distorsionarse. ¿De cuándo acá una demanda por la vida es una distorsión? ¿De cuándo acá empezar un paro nacional? Que viene por la resistencia, muchas veces, y por no decir únicamente los movimientos indígenas y de los pueblos originarios, que siempre son los que han puesto los muertos, las muertas, los cuerpos, las cuerpas, para sostener las demandas de todo el país. ¿De cuándo acá salir a hacer una manifestación por la cobardía y la forma cobarde, como Daniel Noboa retiró el subsidio del diésel, que termina afectándoles justamente a la gente que menos tiene? No a ustedes. A ustedes lo que les incomoda es que les alcen el IVA o los impuestos a sus cosas suntuosas que van y se compran en el extranjero, y no digo que eso está mal, pero un poquito pues de realidad, de conexión con el país que tienen o del país en el que viven, o simplemente no viven y no entienden el país en el que están. Un país donde hay mucha gente, vean, mucha gente que ustedes ni siquiera se imaginan, que está viviendo lo insufrible, que no tiene para comer, algo tan básico que comer, que no tiene esperanza de vida, que la juventud, sus hijas, sus hijos no tienen ninguna otra esperanza que ser cooptadas o cooptados por el crimen organizado, que no hay esperanza para poder acceder a un estudio digno después de un trabajo digno. Un país que anula a la gran mayoría de su población, que es indígena, que es mestiza, tratando de hablar desde una superioridad de raza. ¿Qué es esto? Un país fascista. Todo el retrato del Ecuador actual es el retrato del fascismo que se vivió en Europa y que los que viven allá con la aldea mental no comprenden, no entienden, no se enteraron, no vivieron, no comprendieron, no conocieron, no leyeron. Porque su ignorancia radica en eso, en no darse cuenta que la disputa actual, y no solamente en el Ecuador entero, en Zen, para que salgan de su aldea mental, no solamente en el Ecuador, en el mundo, la disputa es esta. Una disputa polarizada totalmente de un fascismo que está ganando mentes, que está ganando corazones y que está ganando el poder político, económico y gubernamental en el mundo, como en el Ecuador está pasando, como está pasando en otros países. Mientras tenemos a una izquierda desorganizada, conflictuada, desorientada, porque no hemos estado acostumbradas y acostumbrados, hablo desde el cuerpo propio como mujer de izquierda. Me dirán zurda, no, no soy zurda porque yo soy diestra, pero mi posición política es abierta desde la izquierda y el progresismo. No hemos estado acostumbrados y acostumbrados a tener que lidiar con tanta estupidez, con tanto fascismo hecho directo, persistente, financiado, muchas veces con dinero público. Y no hemos tenido la capacidad de reaccionar, y ahí está el debate, y ahí está también lo que nos toca y lo que nos queda a la gente de bien, a la gente que defendemos derechos humanos, a las feministas, a las mujeres, a los hombres que queremos vidas dignas, que queremos un mundo más equitativo, menos violento, a las mujeres como yo que queremos que ser mujer no sea una condena de muerte ni una sentencia para vivir violencias. Oigan, y lo que estamos viviendo en el país ahora, en el Ecuador de ahora, es un fascismo duro y puro, es un racismo duro y puro de cholofascistas, mestizofascistas que se creen más blancos y más arios que los mismos europeos que no se creen ni siquiera raza pura. Y minimizan, invisibilizan, marginalizan a nuestros pueblos originarios, a nuestros barrios, donde vive una gran cantidad de gente que está invisibilizada, anulada, no solamente abandonada por el Estado, sino anulada en su existencia. ¿Saben lo violento que es anular la identidad de las personas? Eso es pretender erradicar su existencia. Y eso es fascismo del duro y del puro. No tengo otra palabra.
Y eso es lo que el Ecuador, en voces de personas conocidas y no tan conocidas, está tratando de posicionarse, minimizando lo que está pasando ahora en el país. Oigan, y qué vergüenza de quienes dan voces a esas voces en una falsa pluralidad. Eso es ser cómplice de los discursos de odio. Eso es ser culpable de la violencia estructural que existe en contra de mujeres, diversidades y nuestros pueblos originarios. Porque darle la voz a un infame Ricaurte es ser cómplice de eso, de ese discurso racista, misógino. Es ser culpable de la división que existe en el país. Porque no se trata de pluralidad, se trata de exaltar estupidez. Y lo que se está haciendo es exaltar esa estupidez. No puede ser posible que en el Ecuador de ahora estemos viviendo el racismo, la anulación, la erradicación de nuestros pueblos originarios, de nuestros indígenas, de quienes nos dan de comer, oigan. Porque la papa, el choclo, como les decía en mi programa anterior, no viene pues de las perchas del Supermaxi, donde ustedes se van y se endeudan con la tarjeta de crédito. No, no salen de ahí. Salen de la tierra cultivada por nuestros campesinos, comuneros. De ahí sale el choclo, la papa que ustedes se sirven, las verduras, la fruta. Y eso es cultivado con abuso, con explotación, con violencia. Y esa gente que nos da de comer está pasando hambre también y está pasando dolores por la ausencia de derechos. Y aquí, quien tiene que ceder, el único actor responsable que tiene que ceder es el gobierno nacional, porque tienen el poder gubernamental ejecutivo y también tienen el poder de la asamblea y tienen también hasta el poder económico. El único actor, escúchenme bien, para confrontar y erradicar estas ideas hasta de egos, de que son las partes las que tienen, no, 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 no. El que tiene que ceder aquí es el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque en todo el mundo de la inteligencia, que allá no tienen, la aldea mental, repito, la aldea mental, les hace llamar que es que entonces las dos partes tienen que sentarse a ceder. ¡Cuánta estupidez! El que tiene el poder es el gobierno nacional. Y quien tiene la obligación de garantizar derechos no se llama CONAIE, no se llama movimientos de mujeres, no se llama movimientos ciudadanos, no se llama la UNE. Quien tiene la obligación estricta, escrita por leyes, por normas, llamada Constitución Nacional del Ecuador, que quieren cambiar, pero no nos vayámonos más allá. Quien tiene la obligación estricta, súper estricta, la obligación de garantizar derechos, se llama Gobierno Nacional. Gobierno Nacional de Daniel Noboa, ejecutado a través del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional y sus ministerios. Ergo, quien tiene la responsabilidad de garantizar derechos se llama Gobierno Nacional, no CONAIE, no UNE, no manifestantes. La CONAIE, la UNE, los manifestantes, los movimientos sociales, ciudadanos, de mujeres, indígenas, no tienen que sentarse a ceder nada porque ellos no garantizan derechos. Ellos y ellas representan el pueblo que tiene que beneficiarse de los derechos que el gobierno nacional está obligado a garantizar y que no lo está haciendo. No lo está haciendo. Ergo, quien tiene que ceder aquí frente a las manifestaciones y frente a todo lo que está pasando en el paro nacional se llama gobierno nacional. El único responsable que tiene que sentarse a pensarse si va a ceder y al único al que hay que exigirle que ceda, escúchenme bien, al único que hay que exigirle que ceda, se llama presidente Daniel Noboa. Nadie más ni nada más. Porque es el trabajo, la obligación de Daniel Noboa de garantizar derechos. Te arrebata un derecho como es el de poder tener una vida digna.
el que tiene que asegurarse que la estructura estatal de vidas dignas se llama Daniel Noboa. Y si te está arrebatando eso, pues el responsable de ese arrebatamiento se llama Daniel Noboa. No se llama CONAIE, no se llama movimientos sociales ni indígenas. Y tampoco los movimientos sociales indígenas son responsables de los disturbios, porque lo que están haciendo en su gran mayoría de forma pacífica es ejercer un derecho que se llama a la resistencia y a la manifestación. Derecho que también está siendo arrebatado por Daniel Noboa. Ergo, ¿quién lo está cediendo? Se llama Daniel Noboa, así presidente de la República. Si ustedes van a atreverse a exigir que alguien ceda en esta confrontación de un paro nacional, vayan, pónganse los pantalones y exijan que lo haga el presidente Daniel Noboa. Nadie más, porque hacerlo de otra forma es ser cómplices desde su comodidad y sus privilegios a un discurso que ya no hay cabida en un país polarizado, cuando ustedes tienen la panza llena y cuando la mayoría de gente tiene hambre y no tiene salud y se está muriendo en el Ecuador, que a mí sí me duele, creo que más que ustedes. Ese de verdad quería que sea mi mensaje hoy. ¿Cómo es posible que se atrevan a pedirle al pueblo que está siendo reprimido, violentado y agredido de forma cobarde por la policía y los militares que cedan, que cedan? De verdad. Si yo me siento así estando lejos, porque ahí están las personas que amo, porque ese país me parió, porque me da rabia, indignación, la estupidez que a veces escucho de personas, qué bestia, que qué decepción. ¿Cómo será ustedes que se sientan ahí, sufriendo muchas veces en silencio y escuchar a la gente que sí tiene micrófonos pidiendo que cedan, que negocien? ¿Negociar qué? ¿De cuándo acá se negocia la dignidad? ¿De cuándo acá se negocia la vida? ¿De cuándo acá se negocia las luchas por los derechos? Porque aquí no se trata de someter al uno al otro. Se trata de que cada cual cumpla su rol. Y el gobierno de Daniel Noboa no está cumpliendo su rol de garantizar derechos, al contrario, nos está arrebatando derechos. Les está quitando la vida, les está quitando la vida. Y quienes salen a reclamar y a exigir una vida digna son los primeros culpables y los señalados de forma cobarde e irresponsable como los responsables de ceder. ¿Ceder qué? ¿Ceder qué? Me está diciendo que en este momento va un convoy de militares y policías a atacar a los indígenas. Los convoys que estuvieran, ¿no? En Guayaquil, que una décima parte de los dispositivos de la policía y los militares que fueron desplegados ayer en Quito, que hubiesen estado en Guayaquil y que hubiesen cuidado la vida de las 6 personas cuyas vidas fueron arrebatadas y de las otras 15 que salieron heridas ayer. ¿Dónde estaba? Ahí sí vayan y reclamen. ¿Dónde estaba, pues, la fuerza policial y militares? Ay, a ver, ¿qué más me dicen por aquí? Yo sí, de verdad. Esta es mi calle. Las pantallas son mi calle. Vean, y que no me voy a callar, ni a dejar de señalar las estupideces, las idioteces que escucho muchas veces yo. Porque claro, soy una mujer anclada a mi país a través de las pantallas y de verdad que se escucha estupideces que reflejen la idiotez de la aldea mentada en la que viven y de la que viven además, porque vivir en la aldea mental y en la comodidad de los privilegios se les nota hasta en las palabras que usan, porque en momentos como los que vive el país, las palabras importan. Vean, y no se trata de llamar, aunque muchas veces las feministas hemos sido atacadas de llamar a quemarlo todo, porque esa es una forma también de expresarnos cuando te arrebatan a tu mamá, a tu amiga, de forma cobarde, injusta, y cuando el sistema de justicia y la estructura del Estado garantiza impunidad a quien se llevó la vida de tu hermana, o de tu madre, o de tu prima, o de tu amiga, y nos piden que estemos tranquilas y que confiemos. ¿Cómo hacen ustedes? Seguramente porque no les ha tocado tener hambre, desesperación.
para no sentir la necesidad de gritar y de exigir. Y yo no quiero que arda mi país. No me interesa que existan personas que pierdan la vida defendiendo derechos, pero yo creo que no podemos dejar de ver que el país está dividido por discursos, por palabras, por personas que lo tienen todo y por la gran mayoría que está pasando hambre, que está pasando hambre y que está pasando enfermedades sin poder contar ni siquiera con una gasa, un paracetamol o una atención mínima y digna para salvar la vida. En el Ecuador de hoy se está jugando la vida a través del hambre, a través de la salud, a través de la educación. Y quienes tienen todos esos derechos garantizados, poco o nada les importa, la gran mayoría que no los tiene. Así de plana es la polarización en el país hoy. Me dicen lo de los convoys, que no he visto, bueno, como estoy acá, no he visto qué más hay. Tenemos en nuestras venas, en nuestras manos, sangre indígena. Hay quien tiene en sus manos esa sangre. Y hay quienes tienen en su boca y en su palabra esa sangre también. A nosotras y a nosotros que defendemos y que creemos en el derecho a la resistencia, esa sangre que alimente nuestras venas y que no se riegue, y que no se riegue. Yo no quiero llamar a incendiar nada ni a revolver nada. Yo solamente quiero hacer una reflexión de que en el Ecuador de hoy salir a manifestarse de forma pacífica ya ni siquiera es posible. El derecho a la resistencia no es posible, ni en redes ni fuera de ellas, porque hasta aquí vienen a insultarle a una y a gastar el dinero que debería estar asignado a dar de comer a nuestras niñas y a nuestros niños. Antonio Farías. ¿Por qué no suspenden la consulta? Ah, por cierto, ahorita de la consulta, eso casi se me falta hablarles. Déjenme hacer esto en el TikTok. ¿Hasta cuándo aguantamos a este prepotente grosero? Porque la prepotencia, la indolencia viene con el poder, pues, y a quienes no les importa, oiga. Saúl, gracias por los saludos. Desde Manta. Un gobierno, miren lo que dice Saúl. Les saludo desde Manta. Este gobierno es un asesino. Debe irse a su casa, no nos representa. Ana Pérez, un abrazo grande, grande. Alex también nos dice, veamos qué pasa con la reacción de estas manifestaciones y del paro y qué es lo que va a significar también para el Estado. No le he escuchado a mi querido amigo Jacobo, pero creo que está haciendo análisis. Vayan también, por cierto, mi spot publicitario, solidario. Vayan a los canales digitales que están haciendo este trabajo, vayan a Guambra Radio, vayan a Bene Periodismo, vayan al canal del Ecuañol, que quería decir que está haciendo análisis del impacto del paro nacional a la popularidad o al gobierno de Daniel Noboa. Él hace unos análisis, nos regala de forma hasta gratuita su conocimiento, y vayan y consuman esa información también. Ecuador Indirecto, el Chochólogo, vayan también a escuchar a mi querido amigo César Armando Bermeo, que también sabe tener, no lo he visto hace rato por la diferencia de horario, pero está muy activo también en redes. Gracias, Alex, por el saludo. Playson nos dice, alerta, 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 que camina el Fondo Monetario por América Latina. El Fondo Monetario y el fascismo por América Latina. Eso es lo que nos está pasando actualmente. Aquí somos mestizas, mestizos, somos hijas, hijos del páramo, del mar, de las montañas, de la Amazonía. Eso somos las ecuatorianas, ecuatorianos. Somos de una diversidad, oigan, de una diversidad envidiable en el mundo. Y de diversidad también de personas, de culturas. Por cierto, hay personas que todavía no se han enterado que el Ecuador es un país multicultural y multiétnico, ¿no?
Se olvidan que somos un país multicultural, multiétnico y solamente creen que el Ecuador es Quito y que Quito es cabezas oxigenadas con dientes falsos hechos y pagados para que sean blancos y agrandados, para parecerse yo no sé a quién. Y no se enteran, o se olvidaron, o les conviene olvidarse. Ese es el retrato del fascismo, ¿no? La superioridad racial sobre la realidad de un país que es multiétnico y multicultural. Ni siquiera saben, comprenden qué es ser multiétnico y multicultural. Y creen que cambiarse el rostro, ponerse agua oxigenada y arreglarse los dientes es parecerse a todo menos lo que realmente somos, ¿no? Descendientes de una mezcla entre indígenas y la colonización española. Cuando vean este color de piel es lo más hermoso, eso que se me pone más pálida en estas épocas del año, es lo más hermoso que una puede tener. Bueno, estoy viendo también, gracias Efraín Muñoz por los mensajes, solamente dar un recorrido para allá antes de cerrar. Saludos desde Salinas, provincia de Santa Elena, cuánta tristeza me da ver a mi país. Javier Beltrán, no solo nos toca rezar y que Dios nos... Pero yo creo que también hay otras posibilidades más allá de rezar, estimado Javier, y creo que el derecho a la resistencia y a la organización colectiva y a la fuerza colectiva es una de las mejores formas. Gardenia, aquí estoy tratando de hacer mi parte también. Gracias, Iván, por seguirme. Gracias. No se olviden, por favor, dejar su like, de compartir también y de seguirme. Ahí están mis redes sociales en la transmisión del YouTube. Sale el TikTok, el Instagram, cuando se pone más cosas, Instagram y el Facebook. Y bueno, aquí en el TikTok Live estoy acá. Así que, y en el YouTube, a la gente del TikTok, en el YouTube me encuentran como mijita poderosa. Porque al menos el poder que yo tengo de ser una mijita es el poder de la voz. Video News, Video TV News, saludos, muchos saludos de la Libertad, Santa Elena, William Omar, Toala, Baque. La verdad, oigan, creo que a veces la letra de la computadora es más chiquita y ha sido Baque, no Boque, Baque, sí. Saúl Estrada, nosotros no le dimos el voto a este gobierno porque ya sabíamos que este gobierno era improvisado, pero desde acá le mandamos muchas fuerzas a nuestro hermoso indígena. Fuerza, que el país triunfara. Que los derechos triunfen, que la dignidad triunfe, oigan, de verdad. La polarización, como les digo y reitero y repito, ya no es bipartidista o de partidos políticos. La polarización es de la gran mayoría que está pasando lo invivible, que tanto lo necesita, versus la gente que no le importa, que se incomoda porque por cualquier excusa y que le sobra derechos, y desde ese privilegio, desde ese privilegio, tenemos que actuar, reaccionar, responder y usar desde nuestras trincheras lo que tenemos, que reitero es la voz, en mi caso, las pantallas, mis canales, y mucha gente más tiene las calles. Yo esto es lo que tengo, mis herramientas de lucha. Siempre he dicho y me mantengo, y además en mi canal propio donde puedo decir con libertad, no como antes, lo que pienso, lo que creo, lo que siento, y ser responsable yo misma de mis palabras sin limitarme en mis críticas, mis cuestionamientos y disputándolo todo. La presencia digital, siendo mujer feminista sobre todo, y también y además. Porque si no, créanme, lo que nos invade o lo que reina en el país son las aldeas mentales de hombres que creen que tienen la razón solamente porque tienen algo de poder o de reconocimiento, o porque también les han comprado. Hay muchos de esos también, ¿no? El imperio no quiere que nos liberemos, por eso usa Novoa y nos tiene atados con el FMI. Es verdad, lo del FMI es una estructura ni siquiera política, sino una estructura regional bastante clara, ¿no? Y ya lo hemos vivido antes y lo estamos viviendo ahora con una fuerza y de una forma tan burda, tan agresiva y tan violenta.
Así que eso. Bueno, voy cerrando porque además quiero ver, antes de cerrar, déjenme darme una vueltita por el X para ver si algo ha pasado. A ver qué ha pasado con las movilizaciones o con últimas noticias, pero bueno, ustedes ya deben saber más y en el transcurso de la tarde además también va a pasar muchas cosas. People devoted by religiosity. Lo peor es que en mi computadora me sale el X en inglés, así que me toca cambiarlo. Sí, el chochólogo hoy a las 6 de la tarde en Ecuador en directo. Déjenme muestro el original. También nos va a hablar lo que les contaba, lo de Jimmy Jairala. Ah, miren, el señor Jimmy Jairala le ha contestado. Eso está buenísima. Le contesta Jimmy Jairala. La labor de un periodista es siempre investigar bien. Le va a costar mucho trabajo demostrar que no ha levantado calumnias contra mí, contra su denuncia. Espero atención que esta noche. Uy, entonces ya le está amenazando Jimmy Jairala al chochólogo Andrés Durán a decir que el chochólogo le está levantando calumnias. Yo supongo que si es que Andrés está hablando de estas cosas porque tiene pruebas. Lo que sí es bien cierto es que la prueba que ustedes van a ver vayan a ver los canales de Jimmy Jairala antes de que Daniel Noboa sea presidente, inclusive cuando él era candidato a la presidencia, lo que decía, versus ahora que Daniel Noboa ya es presidente y él no tiene ningún poder y seguramente sí muchas deudas que pagar. Entonces, vean para que se aseguren, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna prueba, pero dudas tampoco. El chochólogo ya se encargará de contarnos más. Sigan también a Jackie Herrera, Jackie con CK Herrera en X, ella también comparte muchísima información. Elena de Quito también, y todos los medios sociales. Vayan a escuchar la entrevista también que hizo ahora Fernando Ampuero en La Contra, también ahí está lo que contaba también. Acá puse Pamela Ledesma sobre las agresiones que ella sufrió ayer domingo siendo mujer. Vayan, traten de mirar a medios alternativos, vayan obviamente hablando claro con esos Salazar, vayan donde el Pillolín, vayan a los outsiders, busquen esta alternativa de información que les brinde reflexión y que les brinde además también la posibilidad de comprender lo que está pasando más allá de lo que se diga en los medios sociales grandes. Y cuando estén allá, si ustedes pueden, vayan a esos medios y denles en el apoyo, el like, suscríbanse a sus canales y obviamente si pueden dejen su contribución. Yo solamente les pido por ahora que me den su like, que se suscriban a mi canal para que me ayuden, me acoliten, me apoyen a seguir creciendo para que mi voz llegue un poquito más lejos a seguir disputando todo lo que creo yo es necesario reivindicar y también interpelar siendo mujer y teniendo ya mi plataforma propia, como les digo, pues aquí ya no tengo ningún tipo de censura. Así que eso. Voy a estar pendiente de lo que pasa en el país, no les digo cuándo voy a salir en vivo, pero lo que sí les puedo decir es que me sigan en X, donde soy más activa y donde anuncio también en el TikTok, también en el TikTok, en Mi Hijita Poderosa en el YouTube. Esto voy a retransmitirlo hoy también lunes a la noche, lo voy a dejar programado para que la gente que no pudo a la tarde, pues lo pueda ver a la noche y también para que quede en el canal. Así que eso. El Mando Conjunto de las Fuerzas, Valentín Torres. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya trazó la ruta de huida del presidente de la República, nos dice, por si acaso. El paro se ponga más fuerte y le toque volarse por el helicóptero. Yo no sé qué va a pasar, no sé si es que el paro se va a incrementar, si la intensidad de las movilizaciones de la gente va a incrementarse. Lo que sí sé es que la indignación está a flor de piel. La digna rabia, yo siempre llamo a la digna rabia, a la digna furia, a la digna ira, a reaccionar, a manifestarse de forma pacífica. Tengo la sensación de incrementarse después de la arremetida que ha existido por parte de las fuerzas animales, policiales y militares de reprimir al pueblo. Reitero, a la gente que juraron proteger y cuidar y servir, pues son a las que reprimen y violentan de forma indiscriminada. Y yo sí tengo claro que el emperador criollo no va a ceder, nos lo dijo, nos lo advirtió, como también sabemos que es un mal enemigo. Y la gente que se ha enfrentado a él de forma directa lo sabe, lo conoce y lo ha sentido.
y sobre todo quien lo ha sentido en la piel, en los ojos, en la vida, en el corazón, en el estómago, es el pueblo ecuatoriano. El pueblo sabe, conoce y siente cuál es el enemigo que tiene allá en Carondelet y qué tan mal enemigo es ese. Lo están viviendo ustedes en el país. Recuerden que tienen su voz, tienen su forma de resistirse también. Háganlo de forma responsable, háganlo de forma colectiva, no se silencien, no callen y ojalá estas luchas, estas resistencias, estas manifestaciones, este paro nacional nos permita anhelar la posibilidad de tener días mejores para el Ecuador, para la vida de las personas dentro y fuera del Ecuador. Y la disputa también está en una consulta absolutamente innecesaria, extremadamente cara. Eso les iba a decir. Ya me llegó el mensaje de la embajada ecuatoriana sobre el llamado a la consulta popular el 16 de noviembre. Los millones que nos va a costar esa consulta mientras no hay medicinas en los hospitales, mientras tenemos tantas necesidades, mientras las municipalidades de los gobiernos autónomos centralizados no tienen los recursos para hacer su trabajo y el gobierno nacional les bloquea a los alcaldes, a las alcaldías, a las prefecturas de hacer su trabajo porque no entrega ni asigna esos recursos que les pertenece, pero sí hay los millones para adornar una constitución que claramente y de forma desesperada el emperador criollo quiere y requiere para poder seguir haciéndose del poder estatal como si fuera el de su familia y de su hacienda, para seguir perdonando sus deudas, perdón tributario que tuvieron mientras les exige a ustedes que paguen sus impuestos, mientras les retira además, esto también pasó, les retira a los municipios la contribución que se cobraba a las planillas eléctricas, o sea, arrincona, ¿no? Arrincona a quien le da la gana y a quien puede, a quien le fastidia, a quien le incomoda un poquito en sus anhelos megalómanos de emperador, de ser el emperador que lo controle todo y dueño de todo. Quien le incomode, sufre y siente la clase de enemigo que es el presidente Daniel Noboa, como él mismo dijo, y quien lo está sintiendo más fuerte es el pueblo ecuatoriano. Son ustedes allá en las calles y hasta inclusive atrás de las pantallas uno siente la arremetida. Así que no se olviden, por favor, que ustedes, mijitas, mijitos, también tienen el poder y el derecho a resistirse. Nos vemos en una próxima ocasión, ya les contaré cuándo estaré en línea. Y cuídense mucho, infórmense también por las vías adecuadas. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Chao a la gente del TikTok, gracias por acompañarme. A resistir. Un abrazo.